por ejemplo, las contracciones que se realizan, pero esos son por potenciales de acción que viajan, ¿cierto? En nuestros músculos. Por ejemplo, aquí que estamos hablando del músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto toda esa forma y que hemos hecho una comparación, por ejemplo, con el músculo esquelético, ¿no es cierto? Que es parecido a esas potencial de acción que hemos hablado con bioproponina, ¿no es cierto? Cuando ya vemos más microscópicamente las miofibrilas, ¿no? Actina y miocina, ¿sí? Entonces, ya viendo desde fuera qué es lo que normalmente vemos, hemos dicho que, pero aquí además es importante que cosa la función de nuestras válvulas. Acuérdense un poquito de anatomía. Las válvulas auriculoventriculares, y también cuáles son las válvulas, las semilunares, ¿no es cierto? Las auriculoventriculares, ¿cuáles son? La mitral y la tricúspide. Las semilunares, aórtica y pulmonar, ¿no es cierto? Y estas tienen que ir, como les decía, son como válvulas, dice la palabra, ¿no? Si cuando existe la apertura de una, la otra se cierra, o a veces están juntas para hacer estos pasos. Si existiría una alteración a estos niveles, entonces habría un paso anormal de la sangre, ¿no? Entonces hemos hablado, ¿se acuerdan de que van a estar en sentido de relajación, por ejemplo, las válvulas cuando tienen que haber eyección, o cuando tienen que cargarse los ventrículos tienen que estar cerradas, ¿no es cierto? Las auriculoventriculares, porque esas las que, para que no está saliendo la sangre, ¿no es cierto? Por parte de los ventrículos, no puede estar continuadas abiertas las auriculoventriculares porque no puede seguir pasando, ¿no es cierto? Esta está en contracción, entonces estas tienen que estar cerradas para que después vayan despachando a nuestra aorta y nuestra arteria pulmonar, ¿no es cierto? Para que pase toda la circulación. Hemos hablado entonces, por eso veíamos un poco sobre esto de las aurículas. Hemos también hablado de la bomba de cebado, que nos aumenta un poco más, les decía, ¿no es cierto? Que no deja 1 milímetro de espacio, ¿no? ¿Para qué? Para que aumente esa eficacia del bombeo hasta un 20% más, se podría decir. Es eficacia de bombeo. Ahora, la de los ventrículos, igual como bombas, se llenan de sangre durante la diástole. ¿Qué era la diástole? Era respiración. La sístole es contracción. Entonces, si yo ya estoy diciendo, los ventrículos se llenan durante la diástole está en relajación, ¿no es cierto? Porque ellos no están contrayéndose, entonces están pudiendo cargar, se podría decir, ¿cierto? De la parte de mis órganos se están llenando. Porque si estuvieran en contracción, todo lo que entra lo estuviera eliminando, ¿no es cierto? Entonces, primero tiene que estar relajado para que se vaya llenando. Una vez que esto se llena, después va a ser el periodo de la contracción, ¿no es cierto? O la sístole. Por eso dice, y durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas derecha e izquierda, porque las válvulas aéreas, las aurículas ventriculares están cerradas. Cuando ya el ventrículo empieza, ¿no es cierto?, a contraerse para dar la eyección, se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? Imagínense, es así, ¿no? Aquí están mis aurículas, aquí están mis ventrículos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta se está empezando a contraerse, ¿no es cierto? Está dando la sístole, ¿no ves? Pero aquí las válvulas, estas se van a cerrar y las aurículas, pero entonces se van a empezar a llenar, ¿no es cierto? Para que después, una vez que esto ya también entre en relajación, otra vez esto se abre y otra vez va a ir pasando a los ventrículos. ¿Okay? Esa es la forma como nos está explicando esa parte del bombeo ventricular. O sea, cuando se está dando ese sístole ventricular, va a empezar a haber cantidades en la auricular derecha e izquierda, porque las válvulas auriculoventriculares están cerradas. ¿Vale? Por eso dice, por tanto, tan pronto como ha finalizado la sístole y las presiones ventriculares, porque tienen que tener una presión determinada para que se equilibre esa sístole, ¿no es cierto? Entonces, disminuyen de nuevo a sus valores diastólicos bajos, el aumento moderado de presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole. Inmediatamente abre las válvulas auriculoventriculares y permite que la sangre fluya otra vez hacia los ventrículos, ¿no es cierto? Es como la imagen que les mostré ayer, ¿no? Estamos viendo un poquito, ¿no ves? O sea, que iba es así, despacha así, ¿no es cierto? Pero se abre y se cierra, ¿no? Las presiones
elevado a una determinada presión en las aurículas, hace que se permita la apertura de las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y se abre, y luego otros va a pasar la sangre a los ventriculares. No sé qué es aquí. ¿Han visto? O sea, es todo ese círculo que se hace en nuestro corazón, ¿sí? Desbordamiento de los ventrículos durante la sístole, que se refiere al desbordamiento de los ventrículos durante la sístole. Hay periodos en este que se llama el desbordamiento. Hay un periodo de contracción isovolumétrica. ¿A qué se refiere eso? Si ustedes escuchan la palabra contracción, es cuando los ventrículos empiezan a contraerse, ¿sí? Pero aquí aún todavía no va a ser, está empezando a contraerse, es como decir, está empezando a ganar cierta fuerza para permitir la apertura de las válvulas, ¿no es cierto? Para que aumente, para que abra la válvula, ¿qué válvulas ahora tendría que abrir para que haya la salida? Anatomía. Las auriculoventriculares se tendrían que abrir para que salga la cantidad de sangre a nuestro sistema de los ventrículos. No, pues, si se abren esas, ¿a dónde va a desplazar? A las aurículas, ¿sí? Tienen que abrirse, ¿cuál? Las auriculares, para pasar a qué? A la aorta y la arteria pulmonar, ¿no es cierto? No va a pasar, jamás va a haber ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, aumenta esa presión, eso necesito que se pueda anatomía, ¿cierto? Entonces, hay un periodo de contracción, como se dice, isovolumétrica, que se refiere que mantiene aún el volumen, por eso se llama isovolumétrica, no cambia aún el volumen de la cantidad de sangre al hacer esta contracción, ¿sí? Ambas válvulas aún están cerradas, las auriculoventriculares, pero también mis semiculares. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que se da? Una vez que se da ese periodo de contracción, está empezando, como decir, a hacer fuerza, se da después el periodo de eyección. ¿Qué significaría el periodo de eyección? ¿Qué significa eyección? Sería una expulsión. Entonces aquí ya empezaría a salir, ¿no es cierto? Aquí qué válvulas ya, entonces, ¿qué válvulas se abrirían? Las semilunares. ¿Seguirían cerradas las auriculoventriculares o no? Sí, ¿no es cierto? Porque ya les he dicho, si esas se abren, va a pasar la sangre de la aurícula y no va a permitir, o sea, no tiene que ver eso. Mientras, es raro, no sé, ¿no? Mientras está empezando a estar en sístole, los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares están cerradas porque están encajando las aurículas. Entonces las otras válvulas son las que se van a abrir para poder pasar qué cosa a la arteria pulmonar y a la arteria aorta, ¿sí? Ese sería el periodo de relajación, digo de eyección, perdón, y el periodo de relajación isovolumétrica. Aquí, ¿qué sería? Diástole o sístole. Diástole, hemos dicho, relajación isovolumétrica. Va a empezar a entrar en una relajación, pero con normal, se podría decir, cantidad de volumen. Por eso, cuando escuche isovolumétrica, es normal, ¿sí? Entonces, aquí va a haber ese periodo normal, ¿no? Por eso digo un periodo de relajación.
Pero cuando tengo que entrar en contracción mis aurículas hacia los ventrículos, o sea, tengo que pasar, ¿cuáles válvulas van a abrirse? Las auriculoventriculares, y las otras se van a cerrar. ¿Se dan cuenta? Es como aquí, esta se abre, esta se cierra para pasar. A veces ambas están cerradas, ¿sí? Entonces, y es solamente vamos a pensar que es circulación de esa forma, como lo hacemos con el dibujo, ¿no es cierto? Va así, ¿no? Porque para que vaya nuestra sangre, ¿para qué va? Para la parte pulmonar, para oxigenarse, ¿no es cierto? Y lo que despacha, porque ya sabe lo que va a despachar hacia dónde, hacia nuestra circulación normal, porque ya está oxigenada. Entonces, ese es todo el ciclo que vemos que se hace en nuestro corazón. Ahora, esto del volumen telediastólico, telesistólico y volumen sistólico, ¿qué se refiere? Durante la diástole, el llenado normal de los ventrículos aumenta el volumen de cada uno de los ventrículos hasta aproximadamente 110 a 120 ml. A ese volumen se denomina volumen telediastólico. Durante la diástole, por eso está habiendo una relación, ¿cierto? Es para que se vayan llenando, ¿no ves? Les decía, los ventrículos. Entonces, ese llenado de mis ventrículos más o menos va a ir aumentando a cada uno unos 110 a 120 en ese estado de diástole. A eso se denomina ese volumen telediastólico. ¿Sí? A medida que ahora los ventrículos se vacían durante la sístole, porque se van vaciando. Aquí quiero llegar a los chicos, de que esos volúmenes nunca se va a quedar en 0 ml, ¿no ven? Siempre tiene que haber una cantidad determinada, por muy que esté en contracción o en relajación, ¿no ven? Porque si se queda a 0, ¿qué va a pasar? Ya no funciona, ¿no es cierto? Es el corazón. Entonces, a medida que esos ventrículos se van vaciando durante la sístole, el volumen, claro, pero disminuyendo aproximadamente 70 ml. A esa cantidad se denomina el volumen sistólico. ¿Por qué es el sistólico? Porque es lo que se está quedando de la contracción, ¿no es cierto? O sea, perdiendo en la contracción, ¿no es cierto? Por eso dice, se va a vaciar disminuyendo 70 ml aproximadamente, ¿sí? Y eso es lo que tenemos como volumen sistólico. Y el volumen restante, por eso les decíamos antes, como 0. ¿Sí? El volumen restante que queda en cada uno de los ventrículos aproximadamente se dice que es entre 40 a 50 ml, se denomina el volumen telesistólico, ¿no es cierto? A ese restante. Uno es el telediastólico. ¿El diastólico qué es? Es relajación. Sistólico es contracción. Entonces, en el diastólico, como está bien una relación, más bien se está llenando. Y se dice ese volumen de 110 a 120. ¿No ven? Ya el volumen sistólico, solamente como volumen, es que durante la sístole, se ha perdido aproximadamente 70 ml. ¿No es cierto? Y ahora, como se dice, lo que resta, pero ya lo que resta de toda la parte de la sistólica es 40 a 50 ml. ¿Sí? Entonces, esos son, se podría decir, los volúmenes que ustedes van a hacer la diferencia. ¿Qué es un telediastólico? Un telesistólico o sistólico común. ¿No es cierto? Simplemente esa parte de ver de la cantidad que se queda. Las válvulas cardíacas, lo que les estaba diciendo, evitan el flujo intenso de la sangre durante la sístole. Nunca pues va a ir nunca pues va a ir, como se dice en el corazón, de abajo a arriba, siempre tiene que ir de arriba abajo, por decir, ¿no? Entonces, las válvulas auriculoventriculares, que tenemos la tricúspide y la mitral, impiden ese flujo retrógrado de sangre de mis ventrículos hacia mis aurículos. No permite, esto está cerrado durante la sístole, ¿no? Y las válvulas semilunares, o sea, ¿cuáles son? Como he dicho, la órtica o aórtica y la arteria pulmonar, impiden
ya les he dicho. Estas válvulas tienen esa función de cierre cuando tengan que cerrarse, ¿no es cierto? Nunca va a ir al revés, ¿no es cierto? Nunca va a ir de la parte de mis, como se dice, de las arterias hacia los ventrículos, desde los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, por eso les decía, cuando existen alguna patología, algún problema en el paciente con estas válvulas, por eso es que dicen, hay que operar, ¿no es cierto? Y ahí es, nosotros estamos viendo la función normal. Pero ya cuando entra lo patológico, cuando ya se auscultan, ¿no es cierto? Se auscultan como que ciertos ruidos cardíacos extras, o como que escuchamos a veces, bueno, ya más los cardiólogos ya tienen como ver e identificar que puede estar pasando una insuficiencia por esto. Las insuficiencias cardíacas a veces se generan por estos problemas, por un mal cierre de estas válvulas, porque no están funcionando de una manera adecuada, ¿no? Y ahí ya tenemos especialistas pero eso es por eso dice que nuestras válvulas evitan siempre ese flujo inverso durante nuestra sístole. Y aquí durante la diástole. Acuérdense, ustedes tienen bien grabado lo que es una sístole, una diástole, ahorita está en relajación, entonces pasa eso. Ahorita está en contracción, entonces está en la se cierra, o sea, se va a soltar. Entonces, eso es nada más lo que tenemos que ir viendo sobre estas válvulas cardíacas. Por eso dice, las válvulas se abren y se cierran fácilmente. Van abriendo, van cerrándose, de acuerdo a lo que se tiene. Por ejemplo, se cierra para evitar, por eso como les decía, esos gradientes de presión, que la sangre vaya hacia atrás, ¿no es cierto? O sea, eso es cuando va y viendo esto en el sentido de número, ¿no? Y se van a abrir, por eso como más, cuando la presión va a ir hacia la dirección anterior, ¿no es cierto? Es solamente, ustedes ven un poquito por eso, el concepto de lo que es un aumento de presiones en las aurículas. A ver, ¿cuáles son los requisitos para que las aurículas o los ventrículos generen una apertura de estas válvulas? Uno, tiene que aumentar su presión, ¿no ven? Ya les he puesto el ejemplo. Es como decir ahorita, para poder abrir la puerta tengo que hacer fuerza, ¿no es cierto? Entonces, estoy generando esa fuerza. Lo mismo hace eso. Cuando la presión de las aurículas llega a un momento dado, ya rebasan a las válvulas, las puede abrir. Las válvulas se abren, ¿sí? Y de los ventrículos lo mismo. Los ventrículos empiezan a aumentar su presión desde su volumen para que quienes se tengan que abrir las válvulas se vienen a despachar, ¿no es cierto? Hacia las arterias, ¿no? A la arteria pulmonar y la aorta, ¿sí? Entonces, esa es la forma como se trabaja normalmente, pero eso sería, se podría decir, ¿no? Los conceptos de precarga y poscarga, ¿qué se refiere? ¿Cómo dice? Para la contracción cardíaca, habitualmente se considera que la precarga es la presión perediastólica. Ahora hablamos un poquito de lo que les he explicado, ¿sí? Cuando el ventrículo ya se ha llenado, eso sería precarga, ¿sí? La poscarga del ventrículo es la presión de la aorta, ¿no es cierto? Ya no me entras. ¿Qué hora es? Ya no puedes pasar, tengo la puerta cerrada. Yo tampoco, ¿para qué? 20 minutos. Para la contracción cardíaca habitualmente, a ver, está ubicado un poquito de lo que he hablado de esto de la telediastólica. ¿Qué es la telediastólica? ¿Qué es la telediastólica? Aquí, claro, hemos hablado volumen. Pero ¿qué pasa? Hemos dicho, ¿qué pasa? Aumenta cuando uno de cada
Si yo estoy viendo desde aquí, digo, ahorita hemos visto volumen, ¿no? Volumen telediastólico. O sea, es el volumen que se está generando en un momento de relajación. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por eso lo que yo he visto aquí, decimos que es precarga, para la contracción cardíaca se considera que la precarga es la presión telediastólica cuando el ventrículo ya se ha llenado. Presión. A lo que me voy es que como ya se ha cargado, les he dicho ese volumen que me va a generar, ¿cuál era el requisito para que se me abran las válvulas? Presión. Aumento de presión. Entonces, el telediastólico, ¿qué era? Volumen que aumenta en el estado de relajación. Ese volumen me ha generado presión, ¿sí? Entonces, esa presión es lo que se considera la precarga, ¿sí? Porque lo he llenado. Como decir ahorita, por eso he llenado un vaso. Ahorita mi vaso está vacío, ¿sí? Es como ustedes han visto en las bananas, ¿sí? Cuando nos van a pesar algo. Si yo voy a poner una bolsa ahí, no me va a pesar nada, la balanza no se va a mover. Pero si le voy a poner algo, ahí ya se va a mover, va a ser una presión, ¿no es cierto? A eso se refiere. Como ahorita he empezado a ver esa relajación, ese volumen tele, ¿no es cierto?, diastólico, ese volumen que me está generando presión, entonces está generando una precarga. A eso se llama por eso precarga, porque es esa presión que se está generando en el ventrículo, que se ha llenado, ¿no? ¿Sí? Estamos ahí. Ahora, la poscarga del ventrículo es la presión de la onda que sale del ventrículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se tiene que dar una presión. Les he dicho igual, a ver, otro requisito es para que salga ya también de mis ventrículos, que tienen que además darse también esa presión. ¿No ven? Aumenta esa presión que va a terminar pasando y abre estas válvulas para que pase hacia allá pulmonar y aórtica, ¿sí? Entonces esa es lo que llamamos una precarga y una poscarga, ¿sí? Entonces eso es. Maneja un poquito solamente estos volúmenes, son lo que ya hemos hablado, ¿no ves? Telediastólico, telesistólico y volumen sistólico, ¿no ves? Pero son volúmenes. Pero aparte del volumen que me hace, es como decir, aquí somos varios, pero somos muchos y vamos a poder, pero además no solamente somos en cantidad, sino a ver, veremos cuánto terminamos siendo en peso, ¿no es cierto? Es lo mismo que se va. Una cosa es el volumen y esos volúmenes me van a generar una presión, ¿sí? Por eso les decía, para que se generen las aperturas de las válvulas y exista esa circulación del corazón, que tiene que haber aumento de presión, porque cuando les he dicho, cuando entra en relajación, ¿qué pasa? Disminuye esa presión, ¿sí? Eso es lo que sucede en la parte de esto de las cargas en nuestro corazón, para que pueda darse esa circulación, ¿no es cierto? Bueno, esto de la regulación del movimiento cardíaco, se puede decir, cada persona está en reposo, cada persona está en reposo y el corazón solo bombea de 4 a 6 litros cada minuto cuando está en reposo. Durante el ejercicio intenso puede ser necesario que el corazón bombee de 4 a 7 veces esta cantidad. Estoy viendo, 4 a 6 litros, va bombeando. Porque hemos visto los volúmenes, pero doctora, los volúmenes eran de 79, de 53, ¿no es cierto? Pero es que eso va continuo, los chicos, ¿no es cierto? ¿Acaso es termina otra vez, esperamos a que se cargue imposible, porque entonces ese corazón estaría funcionando bien, ¿no es cierto? Es continuo todo esto, ¿no es cierto? Esa cantidad de ml es continua. Y cuando se ha visto que cuando las personas pueden estar en reposo, miren, más o menos se ha calculado que bombean entre 4 a 6 litros. Pero cuando se da un ejercicio intenso que se da 4 a 7 veces esa cantidad se duplica. Y hasta uno mismo siente, ¿no es cierto?, que cuando corremos o cuando empezamos a hacer ejercicios va a bombear más rápido, ¿no es cierto? Y es que por eso, cuando se dice, van a haber algunas personas que ya, no sé,
¿Por qué? Porque ha empezado a hacer esto, ha bombeado más, pero como que si pasa algo en ese cuerpo, no está abierto, por decir, una buena circulación, al fin pasa algo en nuestra circulación y va a empezar a ver como se podría decir algún abrupto en nuestra circulación y ahí nos va a generar estos problemas, ¿no es cierto? O que mareos, o que puede dar náuseas, ¿no es cierto? Entonces es por eso que siempre cuando les hacen hacer ejercicios, siempre les dicen primero empieza a trotar, por decir, ¿no es cierto? O como dicen la famosa calentar, ¿no es cierto? Y eso es hasta para la parte muscular, porque eso también se ve, ¿no es cierto? Para tener una buena respuesta frente a nuestros músculos, ¿qué tenemos que hacer? Primero calentar, para que empiece a haber un mejor flujo, no les digo que hay malo, pero un mejor flujo sanguíneo, ¿para qué? Para que yo tenga que hacer mayor esfuerzo de necesitar, ¿no? A eso. Entonces, eso es lo que normalmente se ve en estos ejercicios. Los mecanismos básicos mediante los que se regulan el volumen, es decir, que bombea el corazón, ¿cuáles son? Regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios del volumen de la sangre que fluye hacia el corazón. O sea, hay una regulación en nuestro corazón, ¿no? O sea, lo regula, porque es, aquí quiero llegar, como estamos viendo lo fisiológico, porque si fuera algo más bien que va a romper lo normal, yo voy a correr y no se va a regular bien eso, me voy a desmayar, ¿no es cierto? En cambio, para que se regule que está aumentando ese latido cardíaco porque ha empezado a hacer ejercicio la persona, hay cosas que nos van a regular ese corazón para que no llegue a un problema. Por ejemplo, cuando ya es patológico, por ejemplo, cuando un paciente está ya en taquicardia pero patológica, eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Va a empezar a hacerse demasiado taquicardia y puede que el paciente después que va a estar en una fibrilación y puede llegar hasta un paro cardíaco, ¿no es cierto? En cambio aquí hay mecanismos, como dicen, básicos que van a regular ese volumen, porque no puede ser, o sea, como si dice 4 a 7 veces que va a aumentar esa cantidad, ¿qué va a pasar con ese corazón? Vamos a pensar que pero como tanto estaría aumentando, ¿no es cierto? Que no va a dañar ese corazón, no, porque hay mecanismos que van a regular esto, ¿sí? Por eso se dice regulación de ese bombeo cardíaco. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Uno es esa regulación intrínseca, ¿no? Del corazón, que en respuesta a los cambios del volumen de la sangre que fluye hacia el corazón. Otra es control de mi frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. ¿Quién es nuestra bomba la que nos despacha toda nuestra sangre? Nuestro corazón. Pero quien regula muchas cosas, ¿no? Todo en nuestro cuerpo es sistema nervioso. Entonces son, se podría decir, bueno, son los dos jefes, nuestro sistema nervioso y nuestro corazón. Porque a veces es como, para que se muera una persona, ¿qué tiene que dejar de funcionar? El corazón. Porque han debido escuchar ustedes a veces que dicen muerte cerebral, pero sigue vivo el paciente, ¿no es cierto? Pero puede estar, claro, con ángel, lo que sea, ¿no es cierto? Pero ya hay una muerte cerebral. Mientras ese corazón no pare, sigue vivo, ¿no? Evidentemente ya la forma de hacer, de pensar, de hacer muchas cosas, ya no. Entonces, pero aquí todos van en una forma única, ¿no es cierto? Van juntos. Entonces, uno va a ser la misma regulación intrínseca que tenemos en el corazón, que va a regular ese volumen canal, para que no nos genere problemas. Otro sería que se va a controlar esa frecuencia cardíaca y ese bombeo, ¿quién? Por el sistema nervioso, es el que también va a poder hacer ese bombeo. Por eso les digo, esos son nuestros dos, se podría decir, mecanismos básicos que nos van a regular esa cantidad aumentada de volumen, porque es mucho más, ¿no ves? Pero un ejercicio, porque después ya vamos a empezar a entrar después al ritmo normal, ¿cierto? Pero para que no existan problemas en la persona, nos están ayudando a regular estos mecanismos, ¿sí? Básicos de hay una, lo que les decir, esa regulación intrínseca del bombeo cardíaco, que se llama un mecanismo para aumentar
factores intrínsecos. ¿Quiénes hacen? Para ayudar a esa cantidad de sangre que está yendo, es como decir, es que el corazón está empezando a bombear más volumen. Entonces es como decir que a ella le puede seguir pasando cosas y ella va a decir, no, yo ya no quiero agarrar más, ya no me agarra y ya no puedo funcionar. ¿Se dan cuenta? En cambio, porque todos los tejidos van a empezar a recibir esa mayor cantidad de sangre. ¿Qué hacen ellos? Entonces empiezan a controlar su propio flujo sanguíneo. Entonces van diciendo ya, entonces nosotros más entraremos a ese ritmo, a esos ritmos, ¿no? Entonces todos van trabajando, por eso dice, van a controlar su propio flujo y todos esos se van a ir combinando y van a ir regresando hacia la aurícula ¿no? O sea, como que ya van a entrar a ayudar también a esa cantidad de sangre bombeada, van a empezar a ayudar, ¿no? Es como decía, entonces cuando vos, no me voy a poner a decir no quiero, ¿no ven? Van a empezar todos a ayudar a ese tipo a esa cantidad de volumen, ¿cierto? Entonces por eso decíamos esa regulación intrínseca de bombeo. El corazón a su vez bombea automáticamente hacia las arterias esta sangre que le llega, entonces de modo que puede fluir de nuevo por el circuito, o sea, como que les ayudan a esto que son los factores intrínsecos, ese mecanismo intrínseco, ¿no? Que es internamente estamos solucionando el problema que está sucediendo, ¿no? Porque todos vamos a empezar a ir ayudando, trabajando para esa cantidad que se está dando, ¿sí? Eso lo normal, ¿sí? Lo que trabajan todos, por eso hace esa regulación. Por eso dice. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Esta capacidad intrínseca de lo que estamos hablando del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada, a eso se denomina el mecanismo de Frankenstein del corazón. O sea, como les decía en el nombre de Frankenstein, eran todos grandes especialistas. Es decir, o sea, ellos dijeron, pero ¿cómo se adapta el corazón a estos volúmenes mayores? ¿No es cierto? Porque ustedes saben que todo se hace mediante investigación, ¿cierto? Y han ido viendo que un paciente, una persona en reposo, está normal, lo que hemos ido hablando, pero ha empezado a hacer ejercicio, ha aumentado mucho más la circulación, ¿cierto? Más volumen tenemos. Pero ¿y entonces cómo hace el corazón no llega a lesionarse con esa cantidad de volumen de sangre? Entonces ha empezado a ver que quiénes son, toda la parte intrínseca, quiénes serían nuestros vasos de nuestros tejidos, o sea, los tejidos, los tisulares son los que nos van a ir ayudando a adecuarse a esa cantidad de volumen de sangre. Entonces por eso ellos lo tienen esa capacidad y después de claro, van a ir despachándolo al corazón y el corazón se va adaptando a ese esfuerzo de ese flujo sanguíneo más creciente. Entonces ha hecho ese mecanismo se podría decir, de equilibrio, a ese mecanismo lo que se ha ido llamando de fragmentario, que ustedes explicaron, se regula de esta forma, porque cada uno ha ido regulando, no se han ido ayudando a partir de los tejidos, ¿no es cierto?, de los vasos de nuestros tejidos, y van captando toda esa parte de la sangre, ¿no es cierto?, y van despachando hacia parte del corazón. Básicamente, o sea, este mecanismo significa que cuanto más eficiente el escudo cardíaco está llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta o de otra manera. O sea, es mayor la cantidad, pero no se acerca a eso, se va sacando, va aumentando, no se queda ahí, no como decimos, no es una tormenta, un vaso con agua, no, le está llegando una gran cantidad, pero ¿qué hace? Entonces aumenta su bombeo, ¿no ven? Y lo que les decía, pero los otros también van a regular lo que los reciben, los tejidos se están regulando, no va a haber un colapso, eso no. Van a empezar a aceptar también y hacer su circulación respiratoria, ¿sí? A eso no. Y después, porque saben es que, pues decir, está en un momento que se tiene que aumentar y después ya cuando entra un reposo o para disminuir esto, todo empieza dentro de lo normal, ¿no es cierto? Por eso les decía es que cuando yo corro o hago ejercicio, va a aumentar mi frecuencia cardíaca, ¿o no? ¿No es cierto? Ya no voy a estar en mi 70, por decir, ahora voy a llegar a los 100, pero fisiológico. Otra cosa es que una persona sin haber hecho ejercicio, nada,
contracciones.